Muy bien, para hacer el diagnóstico diagnóstico principalmente es por clínica, ¿no? Vamos a tener la sospecha clínica que lo vamos a confirmar con niveles de TSH y T4. Principalmente T4. ¿Ya? Vemos el TSH, ¿cómo lo vamos a encontrar? En hipertiroidismo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Suprimido principalmente, ¿ya? Y el T4 y T3 lo vamos a encontrar elevados, muy elevados. Salvo que sea un caso extremo de tirotropinoma, ¿no? En que vamos a encontrar, ¡pum!, TSH elevado y también el T3 y T4 aumentados. Pero son casos, ya les dije, extremadamente raros. Vamos a confirmarlos si tuviéramos a la mano anticuerpos simulantes de tiroides o anti-TPO o tiroglobulina, ¿ya? Con eso confirmamos. No nos da el diagnóstico, ¿ya? Y de hecho nos va a dar el diagnóstico diferencial. Y si llegamos a hacer una gamografía, si vemos bocio difuso, eso se ve en el Graves. Si es un nódulo, enfermedad de Plummer. Si es hipocaptante, si no capta nada, ¿qué es? Tiroiditis. Es una tiroides que está inflamada, que está expulsando lo poco que tiene de hormona tiroidea. No trabaja esa tiroides, no está trabajando, está inflamada. Si vemos hipocaptación, eso se llama tiroiditis, ¿ya? Y si vemos varias zonas con hipercaptación y otras zonas con captación disminuida, se le llama bocio multinodular, ¿ya? Entonces vamos a tener así finalmente un diagnóstico específico, lo cual nos va a dar una idea de cómo va a ser el tratamiento. El tratamiento está dirigido obviamente a la causa. Si es tiroiditis, ¿qué le indicaríamos al paciente? ¿Sabe? Si la tiroides no está fabricando hormona tiroidea, entonces no tenemos por qué darle antitiroideos. Eso no se olviden, por favor. Si les preguntan, ¿es verdadero o falso? Las tiroiditis, todas las tiroiditis con tirotoxicosis se tratan con antitiroideos, es falso. Muy bien, hay tumores secretores de TSH cuyo tratamiento es quirúrgico, y la tirotoxicosis exógena, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a tratar? Pidiéndole a la persona o suspendiéndole a la persona que deje de tomar las hormonas tiroideas que no debería. Enfermedad de Graves, que es la forma más común, o autonomía tiroidea, se trata con drogas antitiroideas, radioyodo y cirugía en casos extremos, ¿ya? Actualmente ya no se opera prácticamente por enfermedad de Graves, salvo en ciertos casos, salvo si la persona es alérgica al yodo, salvo si la persona tiene un compromiso cardiovascular muy severo o si está saliendo de un cuadro como una tormenta tiroidea. El tratamiento del hipertiroidismo con fármacos, las tiogurias o tianamidas son el metamizol, carbimazol o el propiltiuracilo, que está indicado sobre todo en casos de hipertiroidismo o tirotoxicosis del embarazo. Aniones, el perclorato, el tiocianato y nitratos, que van a hacer quelantes de las hormonas tiroideas en la sangre. Yoduros y yodo radioactivo, ¿ya? Que actúan los yoduros como efecto Wolff-Chaikov, y el yodo radioactivo, que emite radiación beta y destruye a la tiroides de forma lenta. El litio, que también impide la producción de hormonas tiroideas, el radioyodo otra vez. Y la cirugía, que actualmente casi no se indica por hipertiroidismo, salvo que sea bocio multinodular tóxico y no haya respondido adecuadamente al tratamiento con radioyodo. El tratamiento sintomático, como los síntomas son principalmente por los receptores beta, vamos a utilizar beta bloqueadores, como son el propranolol y el atenolol, principalmente propranolol. Antagonistas de calcio si las personas tienen contraindicación del uso de beta bloqueadores. ¿Cuáles son? Las personas que tienen asma, porque si usan beta bloqueadores les va a ocasionar un acceso de asma. Por ejemplo, el diltiazem o el verapamilo. Y vamos a utilizar también fármacos que inhiben la conversión periférica del T4 a T3, que pueden ser la dexametasona a altas dosis y el Lugol. Muy bien, los antitiroideos, que son el tiamazol, que es igual al metimazol, es lo mismo, ¿ya? Deben ser la primera alternativa en pacientes con hipertiroidismo. Disminuyen la producción de hormonas tiroideas y la dosis va de entre 5 a 30 miligramos por día y depende de la severidad de la enfermedad. Si es una enfermedad más severa,
más tirosol. Si la enfermedad es más leve, menos tirosol. Tiamazol. Tirosol es el nombre comercial. Los factores asociados a no remisión, obviamente, vamos a ver que la persona que está tomando antitiroideos y persiste con síntomas, o vamos a sospechar que una persona no responde adecuadamente a los fármacos, son personas que tienen bocio muy grande. Son personas que tienen tirotoxicosis severa en adultos y niños. Y si vemos que la persona tiene mayor producción de T3 que T4. Y eso se ve principalmente en el bocio multinodular tóxico. Si les preguntan cuál es la causa de hipertiroidismo que se caracteriza principalmente por T3 muy elevado, es el bocio multinodular tóxico. Si esta relación de T3 y 4 es mayor a 20, vamos a pensar que el paciente no va a remitir fácilmente al tratamiento con antitiroideos y vamos a pensar en yodo tempranamente o incluso cirugía. Si tiene altos niveles de los anticuerpos que les comentaba hace un rato, los anticuerpos TRAP. En la ausencia de los anticuerpos, la remisión puede ser hasta el del 90%. ¿Ya? Otro es ciertos factores, ¿no?, de predisposición genética, ¿no? Historia familiar, si nos cuentan, ¿no? ¿Sabes qué? Mi familia también tiene hipertiroidismo. Entonces, esta persona lo más probable es que con el tratamiento, solo con tratamiento de antitiroideos, no vaya a remitir su enfermedad. Enfermedades alérgicas, atopía o rinitis alérgica, asma o elevación de IgE. Eso también nos va a decir que el tratamiento con antitiroideos no va a ser exitoso. De hecho, en líneas generales, el tratamiento con hipertiroidismo, según las últimas guías, son un periodo de tratamiento con antitiroideos de 3 a 4 meses, depende cómo vaya el paciente, y luego deberían tomar radioyodo, todas las personas, salvo extremos de la vida, niños muy pequeños o personas muy ancianas. Su acción es más lenta, es ideal por su seguridad, efectividad y costo. ¿Ya? Hay personas que dicen, uy, el yodo, ¿cuánto costará? Es un tipo de radiación, ¿cuánto costará? O si es seguro, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? No voy a poder estar con mi familia durante un mes, durante un año. No, mentira. Cuando es el tratamiento solamente por esos problemas, tiene que estar con su familia. Solamente durante 3 días máximo debe tener cierto cuidado, ¿no? De la saliva, el sudor y de la orina, ¿no? Si va a orinar, tiene que jalar su cadenita 3 veces por lo menos. Emite radiación beta. Es de 80 a 90% de efectividad con una sola dosis. Entonces, si ustedes le dicen, están atendiendo a un paciente con hipertiroidismo y le envían a tomar yodo, le dicen, ¿sabe qué? 80 a 90% de posibilidad de curarla. Esperar 6 a 12 meses para dar una nueva dosis. O sea, si vemos que la persona, ustedes tienen un paciente con hipertiroidismo y les mandan a tomar yodo y la persona sigue con los síntomas, no le van a dar, ya, otra vez yodo, no. Tiene que esperar por lo menos 6 a 12 meses. Porque, como hemos visto acá, su acción es más lenta. Entonces, en ese periodo podría la persona volver a tomar antitiroideos. Obviamente, como todo tratamiento va a tener efectos colaterales. Los antitiroideos se los puse los más importantes son intolerancia, urticaria. Más o menos 2 a 3% de cada 10 se quejan de urticaria, los pacientes que toman antitiroideos. Pero no es un motivo para suspenderlo. Si la persona tiene urticaria, le vamos a indicar antihistamínicos. No deberían suspender el tratamiento. Caída de cabello, pigmentación cutánea, neuritis, pérdida de la audición en algunos casos y pérdida del gusto. Y esta complicación bastante infrecuente, por cierto, que es la neutropenia inducida por antitiroideos, ¿ya? Que disminuyen los neutrófilos a menos de 500, se da máximo en 0.5% de los pacientes que están tomando estas drogas, pero que la están tomando por lo menos 3 o 4 meses. ¿Ya? No es que yo tomo una pastilla de tirosol y me va a dar esto, no. Por lo menos la persona debería estar tomando entre 3 o 4 meses. Y se caracteriza por 2 cosas: fiebre y faringitis, dolor faríngeo. Si ustedes indican a una persona que tome tirosol o algún otro
este fármaco antitiroideo, recuérdenle, siempre escríbanle. Si usted presenta dolor faríngeo y fiebre, acude inmediatamente a la emergencia. ¿Ya? Hay que examinarle y mirar el nivel de hemograma. Si tiene los neutrófilos por debajo de 500, eso se llama neutropenia inducida por antitiroideos o agranulocitosis por antitiroideos. El yodo, ¿qué nos causa? Hipotiroidismo, obviamente. Si es una sustancia que va a matar la tiroides, nos va a causar hipotiroidismo permanente. Durante el primer año, 70% de los casos. Está contraindicado en la gestación y lactancia. Ese es el inconveniente del yodo. Está contraindicado relativamente en niños porque algunos estudios han demostrado aparición de cánceres. Y está contraindicado relativamente en bocios grandes o compresivos, porque un bocio que es muy grande y yo le doy yodo, podríamos aumentar la producción de hormona tiroidea, algo que tú me preguntaste hace un momento, ¿no? Como un efecto Jod-Basedow. Muy bien, así como existe un coma mixedematoso, también existe un caso extremo del hipertiroidismo, que es la tormenta tiroidea. Es un estado hipermetabólico que amenaza la vida, inducido por hormonas tiroideas en pacientes con tirotoxicosis. Es el estado más extremo de la tirotoxicosis. La mortalidad en los adultos no tratados es extremadamente alta. Más del 90% de las personas que no se tratan por este problema pueden llegar a la muerte, ¿no? Como el ébola. Con el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado disminuye a menos del 20%. Incluso con diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, hasta el 20%, es decir, 1 de cada 5 personas puede fallecer. Existe una tabla para hacer el diagnóstico, pero esto es difícil de hacer en la práctica diaria, ¿ya? Lo que ustedes deben saber son 3 cositas, ¿ya? El hipertiroidismo, la tormenta tiroidea o crisis tirotóxica se caracteriza por 3 cosas. 1, compromiso de conciencia. La persona está muy agitada o incluso en coma o con psicosis. 2, tiene compromiso hepático. Siempre, de hecho, eso es uno de estos ítems acá en esta escala de Burch y Wartowski. ¿Ya? Tiene compromiso hepático. Y lo tercero, vemos que la persona está en una tirotoxicosis severa. La persona tiene un hipertiroidismo severo. Miren, esta es una paciente que felizmente sobrevivió a la crisis tirotóxica. Esa es una de las 2 pacientes que vimos que salió de alta con vida, ¿ya? Del hospital Loaiza en mis 4 años de residentado. Esto obviamente es una complicación rara. ¿Qué vemos acá? ¿Qué ven acá? Ictericia, porque la persona tenía compromiso hepático. 2, ¿qué ven acá? Bocio difuso, ¿no? La persona tiene tirotoxicosis, acá también bocio difuso, ¿no? Y otra cosita acá, estaba muy emaciada la persona, ¿no? Es decir, que su tirotoxicosis era muy severa, que la llevó a emaciación. Acá ya está mucho mejor, ¿no? El tratamiento, obviamente, para el control tiroideo, vamos a dar antitiroideos, es decir, que vamos a disminuir la producción de hormonas tiroideas, que puede ser con tionamida, metimazol o con propiltiuracilo, que no hay en el Perú. El propiltiuracilo no hay en el Perú. El propiltiuracilo está indicado en el tratamiento del hipertiroidismo, pero especialmente en las gestantes. Las gestantes no deberían tomar metimazol o tiamazol, deberían tomar PTU, propiltiuracilo. Medicamentos yodados, medicamentos que contengan yodo o radiocontrastes incluso. El más usado acá en el Perú es el Lugol. Ya se prepara, es fácil de preparar si es que alguien acá es bioquímico o farmacéutico, saben cómo prepararlos, ¿ya? El Lugol, el carbonato de litio. Pero antes ¿por qué? ¿Qué queremos? Si yo le quiero dar, miren, es una persona que tiene hipertiroidismo, está produciendo mucha hormona tiroides y yo le doy mucho yodo, ¿qué le va a pasar? Podría aumentar la producción, ¿no? Podríamos pensar en eso, pero lo que queremos es buscar el efecto Wolff-Chaikoff, es decir, que con el exceso de yodo podemos detener la producción de hormonas tiroideas. Eso es lo que buscamos con los contrastes yodados. El litio también
impide la producción de hormona de tiroides y también impide la conversión de T4 a T3. Y otros fármacos que hacen que bloquean esta conversión no es conversación, es conversión de T4 a T3, es el propranolol a altas dosis, los esteroides, el PTU y el ácido iopanoico. Muy bien, y hay también alguna terapia para mejorar el clearance, el aclaramiento de la hormona tiroidea, que es aclaramiento gastrointestinal. Le damos colestiramina a la persona para que aumente su expulsión por las heces, por sus deposiciones, aclaramiento sanguíneo, incluso las personas pueden ir en hemodiálisis por este motivo, o plasmaféresis. Y las medidas de soporte como son antipiréticos, corrección de la deshidratación, nutrición adecuada, ¿no? Vieron que esta paciente estaba muy disminuida, venía menos, ¿no? Muy emaciada, entonces debemos darle una nutrición adecuada. Oxígeno, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya que como está con este gasto alto, con esta hiperproducción de hormonas, entonces su corazón está yendo demasiado rápido y llega a la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Y terapia, obviamente, del factor precipitante. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a pasar al tema de la tiroiditis. Es un diverso grupo de enfermedades que comparten un cierto grado de inflamación de la glándula tiroidea. ¿Ya? La vamos a clasificar. Tiene dos formas de clasificarse. ¿Ya? Vamos a ver, la primera clasificación es la clasificación clínica, con dolor o sin dolor. Con dolor o hipersensibilidad en la glándula, vamos a ver la tiroiditis subaguda o granulomatosa o no supurativa o de Decker-Vein. ¿Ya? La tiroiditis infecciosa aguda o subaguda también puede ser, tiroiditis inducida por radiación o tiroiditis por palpación. A veces habemos médicos que somos muy acuciosos, le examinamos bien a la persona y le podemos ocasionar tiroiditis, ¿no? Por un efecto mecánico podemos hacer que libere sus hormonas que están contenidas ahí dentro de la tiroides y podemos inflamarla. Algo así como por trauma. O sin dolor, ¿ya? Que vamos a ver la típica, la enfermedad más frecuente acá es la tiroiditis subaguda linfocítica, indolora silente o linfocítica con hipertiroidismo de resolución espontánea. Hay tiroiditis por fármacos. La tiroiditis más común, esta es la más común, tiroiditis linfocitaria crónica o de Hashimoto, ¿ya? La tiroiditis inducida por amiodarona, la tiroiditis fibrosa, leñosa, invasiva o de Riedel. Y las tiroiditis según su curso. Hay agudas, subagudas y crónicas. Las agudas son las más infrecuentes, ¿ya? Que son por infecciones bacterianas, infecciones fúngicas o por radiación. Y también la amiodarona nos puede dar un cuadro que también puede ir como subagudo o crónico. Entre las subagudas tenemos la tiroiditis más conocida, la Decker-Vein o granulomatosa, la tiroiditis silente, que incluye la tiroiditis posparto, y la tiroiditis por infección por micobacterias, porque su curso es más subagudo. Y las tiroiditis crónicas, la tiroiditis focal, tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis atrófica o de Riedel. La tiroiditis por parásitos, equinococos, estrongiloides, cisticercos o traumática, tiroiditis por palpación. La tiroiditis aguda es muy infrecuente, su causa generalmente es bacteriana. Vamos a encontrar signos de flogosis, signos de inflamación a nivel de la tiroides y el tratamiento es antibióticos, ¿ya? Generalmente se ven niños que tienen una fístula del seno piriforme o como consecuencia de un procedimiento, ¿no? Un chico que tenía un nódulo de tiroides o le encontraron una irregularidad en la tiroides y le hicimos una biopsia por aspiración con aguja fina a este nódulo y no hicimos una antisepsia adecuada y ¡pum!, le podemos poner una infección. ¿Ya? Tuvimos un caso de eso en el hospital Loaiza. Pero la persistencia del seno piriforme también es una complicación, o la fístula del seno piriforme. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es el seno piriforme? En la formación embrionaria de lo que le llaman arcos branquiales, hay una zona del neuroectodermo, ¿ya?, que va a viajar hacia la tiroides y se va a convertir en la célula C, en la célula que fabrican calcitonina, ¿ya?
ese caminito se puede fistulizar. A eso se le llama seno piriforme. Y si se fistuliza se le llama fístula del seno piriforme. Entonces el seno piriforme es el conducto, es el seno por donde han viajado las células del neuroectodermo para convertirse en células C productoras de calcitoninas dentro de la tiroides. La tiroides es muy difícil que se infecte. ¿Saben por qué? Porque contiene yodo. ¿Ya? La tiroides es muy difícil que se infecte porque contiene yodo. Por eso ustedes han visto casos de tiroiditis aguda. Es extremadamente raro esta infección. La tiroiditis subaguda es más frecuente, que también se le conoce como no purulenta de Decker-Vein, granulomatosa o viral, porque está asociada a algunas infecciones virales, como son los virus de las paperas, Coxsackie virus, influenza virus, adenovirus, ecovirus, entre otros. ¿Ya? Está asociado también a una predisposición genética. No todas las personas que tienen estas infecciones virales van a desarrollar tiroiditis subaguda. Ocurre además con más frecuencia en mujeres, 3 veces a 1 con respecto a los varones, y en edades medias de la vida, entre los 30 a 50 años. La clínica es bocio doloroso que se puede irradiar a la mandíbula o al pabellón auricular. Puede haber fiebre y pueden existir otros síntomas de hiper o hipotiroidismo, como les comentaba hace un momento, ¿no? Si la tiroides expulsa su contenido de hormona tiroidea, puede la persona desarrollar síntomas de tirotoxicosis. O también de hipotiroidismo, si ya expulsó todo, se quedó sin nada y ya no hay hormona tiroides en la sangre, nos puede dar síntomas de hipotiroidismo. Previamente, hasta varias semanas antes, puede haber un cuadro gripal con malestar general o clínica de infección de las vías respiratorias. Por eso es que lo asociamos con infecciones virales. Esta es una evolución típica de la tiroiditis subaguda. Tenemos una primera fase en la cual el TSH está disminuido. Miren, está por debajo de 0.5. Y típicamente el T4 está elevado. Esa es la fase de hipertiroidismo. Luego hay una fase de hipotiroidismo que comienza a subir, hormona tiroides, comienza a disminuir la tiroxina, el T4, ¿ya? Y luego hay una fase de recuperación donde todo esto se normaliza. Este es un proceso de 6 semanas, 12 y 18 semanas, ¿ya? Y podemos controlarlo, podemos ver el tratamiento. Si ustedes ven a un paciente con frecuencia de esto y lo quieren citar varias veces para ver cómo ha ido, si la persona está con mucho dolor, entonces le vamos a tomar medidas de BSG, que es un examen fácil de hacer y muy barato. Entonces, ¿qué vemos? Que el BSG, mientras se resuelve esta enfermedad, va disminuyendo. Así que eso puede ser un mejor índice. La tiroiditis subaguda, el tratamiento es principalmente con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo en el periodo donde hay dolor, ¿ya? Que es el primer periodo, que puede ser incluso de 4 hasta 6 semanas. Y también, si la persona no resuelve sus síntomas solamente con AINES, podemos indicarle corticoides, prednisona, ¿ya? Si los síntomas de hipertiroidismo son intensos, podemos utilizar beta bloqueadores, ¿ya? Porque no deberíamos usar antitiroideos. ¿Por qué? Porque no son útiles. La tiroides no está fabricando hormona de tiroides, está expulsándola. Y si el hipotiroidismo es intenso o prolongado, podemos usar levotiroxina, pero a dosis más bajas, a dosis no plenas, entre 50 a 100 microgramos por día. Muy bien, pasamos al tema del nódulo de tiroides. El nódulo tiroideo es una entidad bastante frecuente. 3 a 7% de la población general lo vamos a encontrar por el examen físico. 20 a 76% por ecografía. Y hasta 50% de las personas por necropsias podemos encontrar nódulos en la tiroides. Aproximadamente el 5% de ellos tienen riesgo de malignidad
por lo que obliga a estudios. Es un riesgo bajo. ¿Ya? Vamos a ver qué factores nos hacen pensar en malignidad. La mayoría de los nódulos no están asociados ni a hiper ni a hipotiroidismo. ¿En quiénes vamos a pensar riesgos de malignidad cuando vemos un paciente con nódulos tiroideos? Si la persona nos cuenta que ha tenido una historia previa de irradiación en el cuello o en la cabeza. Irradiación por cáncer en el cuello y cabeza nos puede causar nódulos malignos o malignización del nódulo que ya tiene la persona. Historia familiar de cáncer de tiroides, tanto el papilar o medular, o historia familiar de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, como lo vamos a ver más adelante. Edad, extremos de la vida, más joven y más mayorcito, vamos a pensar en que sean nódulos con riesgos de malignidad. El hecho de ser varón, como lo hemos visto hace rato, las enfermedades tiroideas son más frecuentes en mujeres, pero cuando se presentan en varones son más severas. Por ejemplo, el hipertiroidismo es más severo en varones, ¿sí? Entonces, si vemos nódulos en la tiroides y es un varón, pensamos que tiene más riesgo de malignidad. Nódulos que crecen rápidamente, ¿no? Como cualquier tumor. Adenopatía, si además del nódulo está acompañado de ganglios cervicales, si es un nódulo fijo, duro, pétreo, y si hay parálisis de las cuerdas vocales, que nos indica que el nódulo está haciendo metástasis cerca del nervio recurrente. Muy bien, entonces una forma de evaluar el nódulo es hacer una evaluación ecográfica. Y hay ciertas características en la ecografía que nos hacen pensar en malignidad. Por ejemplo, microcalcificaciones es un riesgo alto de malignidad. Si les informan una ecografía de tiroides, ven un nódulo de tal tamaño, de 2×3, y que tiene calcificaciones, microcalcificaciones en su interior, debemos pensar que esta persona tiene alto riesgo de malignidad. ¿Ya? Si tiene alto flujo vascular dentro del nódulo, y eso lo vemos con una función Doppler, ¿no? Con una ecografía Doppler, vemos que el nódulo tiene mayor vascularidad en su interior. Eso nos dice un riesgo moderado de malignidad. ¿Ya? Que no tiene bordes claros, un nódulo irregular, también nos da un moderado riesgo de malignidad.